Hola jóvenes y jovencitas, vamos ahora a lo que es la sección 3, criterios de congruencia de triángulos rectángulos. Tenemos que un triángulo rectángulo tiene la característica que tiene un ángulo recto, ¿verdad? Y sabemos que un ángulo recto, eso significa 90 grados. Tiene dos catetos y lo que es la hipotenusa. Recordando, el triángulo rectángulo es un triángulo que tiene un ángulo recto, ¿verdad? Un triángulo rectángulo tiene un ángulo recto. La hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto. La hipotenusa, ¿no?, es el lado opuesto al ángulo recto. Y es el mayor y es el de mayor longitud. O sea, la hipotenusa es el lado que tiene mayor longitud. Los catetos son los otros dos lados que forman el ángulo recto, ¿verdad? Los catetos son los dos lados que forman lo que es el ángulo recto. Ejemplo 4.8. Tenemos estos dos triángulos en el cual encontramos este ángulo de 50, este lado que mide 6 centímetros en ambos casos. Y que tenemos este otro ángulo que mide 90 grados, ¿verdad? Porque es de un triángulo rectángulo y esa marquita significa 90 grados. Entonces, auxiliándose de la figura de la derecha, esta figura que acabamos de ver, demuestra que los triángulos ABC y DEF son congruentes. Esa es la demostración que vamos a hacer. Demostrar que estos dos triángulos son congruentes, ¿verdad? Ese es nuestro trabajo, determinar que esos dos triángulos son congruentes. Bueno, vamos a solucionarlo. Volvemos a tener aquí, ¿verdad?, lo que es nuestra figura, nuestros dos triángulos rectángulos. Aquí tenemos lo que es nuestro ángulo recto. Y tenemos que entre estos dos triángulos ABC y el triángulo DEF, las afirmaciones. ¿Qué afirmaciones tenemos? Bueno, lo que vemos ahí. Si observamos, tenemos la primera afirmación, que la primera afirmación sería que el segmento AB, este segmento de aquí, es congruente con el segmento DE. Entonces colocamos la marca de congruencia. Y eso sería por hipótesis, ¿verdad? Esa es su justificación. Vamos con la afirmación número 2. Bueno, tenemos que el ángulo B, este ángulo de aquí, es congruente con el ángulo E. Entonces hacemos las respectivas marcas. Ahora bien, ¿por qué sería? Eso no lo dan en la figura. Eso significa hipótesis. Ahora bien, vamos a la afirmación número 3. Tenemos que el ángulo, ¿qué ángulo? El ángulo C, este de aquí, le vamos a colocar dos marquitas, es congruente con ¿qué ángulo? Con el ángulo F de este otro triángulo. ¿Por qué? Si lo observamos, está en la figura dada, por lo tanto es por hipótesis. Ahora bien, iríamos a la afirmación número 4. En la afirmación número 4, por la propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos, sabemos que la suma de los ángulos internos del primer triángulo ABC y del segundo triángulo, que es el triángulo DEF, se tiene que la medida de los ángulos internos miden 180, ¿verdad? El ángulo A más la medida del ángulo B más la medida del ángulo C es igual a 180. Y ahora bien, conocemos dos ángulos, que es el ángulo B que mide 50 y el ángulo C que mide 90. Ahora bien, si sumamos otros ángulos nos dan 140. Ahora, eso seguimos trabajando y hacemos lo que es la transposición de término y tendríamos que el ángulo A va a ser igual a 180 menos 40. Y la medida del ángulo A, eso significa que es 40 grados, ¿verdad? La medida del ángulo A es 40 grados. Ahora bien, miremos lo que ocurre con el ángulo D. El ángulo D, bueno, vamos a usar siempre lo de la suma de los ángulos internos de un triángulo.
y tenemos que el ángulo DE más el ángulo E más el ángulo F mide 180. Luego sustituimos los valores de los ángulos que tenemos, que sería el ángulo E, que mide 50, y el ángulo F, que mide 90, ¿verdad? Así tenemos los dos datos. Ahora bien, si sumamos esos dos ángulos, nos da un total de 140 grados. Ahora bien, hacemos la transposición de término y nos va a quedar que la medida del ángulo D es igual a 180 menos 140, ¿verdad? Por transposición de término. Por lo tanto, el ángulo D mide 40 grados. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que estos dos son iguales. Y si estos dos son iguales, la medida de estos dos son iguales, entonces nosotros podemos colocar acá también una marquita, ¿verdad? ¿No? En esta y esta teníamos 1, 2 marcas y en este le tocaría 3 marcas, ¿verdad? Porque es el tercer ángulo. Entonces, ahora bien, podemos ya utilizar un criterio de congruencia, ¿verdad? Antes no lo podíamos utilizar, ¿por qué? Porque teníamos lado, ángulo, y de ahí brincábamos y llegábamos al ángulo, ¿verdad? Entonces no podíamos utilizar ningún criterio de congruencia. Ahora sí, ya podemos utilizar uno. Si se fijan, tenemos ángulo, lado, ángulo, ¿verdad? Entonces, como la medida del ángulo A y la medida del ángulo D miden igual a 40 grados, por el paso número 4, ya acabamos de determinarlo, entonces podemos decir que estos dos triángulos son congruentes, que el triángulo ABC es congruente con el triángulo DEF, y lo acabamos de mencionar. ¿Por qué? Bueno, por el paso 1, ¿verdad? Que en el paso 1 mencionábamos que este lado era congruente, por el paso 2, que el ángulo B es congruente con el ángulo E, por el número 5, ¿no? Ya nos saltamos hasta el número 5, donde es este otro ángulo, ¿verdad? Y por el criterio ALA, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. ¿Cuál es la tarea para aquí? Bueno, estaría en la página 89 y sería el ejercicio 4.5. Ahora, como en el ejemplo anterior, el 4.8, se muestra que los triángulos rectángulos son congruentes si la hipotenusa y un ángulo agudo son congruentes respectivamente. Bueno, tenemos que si tenemos lo que es en los triángulos rectángulos son congruentes si la hipotenusa, si la medida de la hipotenusa y un ángulo agudo son congruentes respectivamente, entonces va a ser triángulos congruentes, ¿verdad? Eso es lo que se aprendió en el ejercicio pasado. Entonces, ejemplo 4.9. Tenemos estos dos triángulos. Y si nosotros observamos, tenemos unas congruencias por ahí. Bueno, tendríamos que esta es congruente con este. Y tendríamos que este también, la medida de este lado, de este segmento, también es congruente con esta. Ahora bien, auxiliándonos de la figura de la derecha, se muestran que los triángulos ABC y DEF son congruentes, ¿no? Tenemos también que, bueno, aquí que el ángulo, ¿verdad? Este ángulo es congruente con este, no lo marqué. Solución. Al voltear, ¿verdad?, lo que es el triángulo DEF, se observa que AC y DF, además, bueno, si lo volteamos, miramos que este segmento es igual a este otro, ¿verdad? Y ya sabemos que estos ángulos miden igual, ¿verdad? Entonces, y que esta hipotenusa, ¿no?, la hipotenusa es igual a esta otra, miren exactamente lo mismo. Entonces, tenemos que la medida del ángulo, la medida de lo que es el ángulo BCA, ¿verdad?, que es el ángulo recto, más la medida del ángulo E, este de acá, FD, nos dan, ¿cuánto nos dan? Nos dan 180, ¿verdad? La medida de la suma de estos dos nos dan 180. Entonces, cuando se unen el triángulo ABC y el triángulo DEF, por los lados
AC y BE, los puntos B, C, F y E son colineales. Estos puntos, ¿va? Todos estos de aquí, son colineales, ¿va? O sea, significa que están en la misma línea. Por lo tanto, el triángulo ABE, el triángulo grande, ¿cuál triángulo grande sería? Bueno, el triángulo ABE. Sería, por decirlo así, algo así, este triángulo así, ¿verdad? Pero ya serían pegados, ¿verdad? Sería juntos. Entonces podemos decir, por lo tanto, que el triángulo ABE se forma es isósceles, ¿verdad? ¿Por qué es isósceles? Porque estamos diciendo de que este lado, ¿verdad? Que este lado es igual a este. Por lo tanto, un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales, ¿verdad? Entonces vemos aquí ya, ¿verdad? Bien bonita la figura, ella no estaba muy bonita. Y vemos aquí clarito, ¿verdad? Que este es congruente con este, tiene la misma medida, que estos dos de aquí, que eran de 90, ahora ese ángulo es un ángulo de 180 en la unión de los dos, ¿verdad? Tenemos aquí lo que es el mismo segmento, ¿verdad? Para ambos triángulos, y tenemos lo que es este congruente con este. Entonces, tenemos varias congruencias por ahí. El esquema de la demostración es el siguiente. Bueno, vamos a la demostración. Tenemos que el triángulo ABC y el triángulo DEF y sus afirmaciones y justificaciones. Tenemos lo primero, que el segmento AB es congruente con el segmento DE, por hipótesis. Luego tenemos que el ángulo B es congruente con el ángulo E, por la construcción del triángulo isósceles ABE, que el ángulo C es congruente con el ángulo F. Por hipótesis son ángulos rectos, ¿verdad? Ahora bien, si sumamos esos ángulos, ¿verdad? El ángulo A, el ángulo B y el ángulo C, tenemos que miden 180 grados. Y si sumamos el ángulo D, el ángulo E y el ángulo F, igual también miden 180 grados. ¿Esto por qué? Por la propiedad de la suma de las medidas de los ángulos internos del triángulo ABC y del triángulo DEF. 5. La justificación número 5 tendríamos que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B. Por el paso 1, por el paso 2, ¿verdad? Donde tenemos la congruencia de esos dos ángulos. El paso 3, la congruencia de esos otros dos ángulos. Y el paso número 4, ¿verdad? Donde tenemos que ambos miden 180. Ahora bien, ya conforme a eso, nosotros podemos decir que los triángulos son congruentes, ¿verdad? Que el triángulo ABC y el triángulo DEF son congruentes por el paso 1, en este caso, segmento, paso 2, ángulo, y paso 3, el ángulo, ¿verdad? Entonces ya tenemos ahí un criterio de congruencia que sería ala, ángulo, lado, ángulo. De este ejemplo 9.2 se muestra que dos triángulos rectángulos son congruentes si la hipotenusa y un cateto son congruentes respectivamente. En el anterior teníamos un ángulo agudo y la hipotenusa, ¿verdad? Ahora aquí tenemos que en el triángulo rectángulo son congruentes si la hipotenusa y un cateto, ¿verdad? Son congruentes respectivamente, entonces son triángulos congruentes. Entonces aquí tenemos los criterios y vemos que si tenemos, dice criterios de congruencia de triángulos rectángulos, dos triángulos rectángulos son congruentes si satisfacen uno de los siguientes criterios. El primer criterio, la hipotenusa y un ángulo agudo son respectivamente congruentes. Hipotenusa, ángulo, ¿verdad? Hipotenusa, ángulo, hipotenusa, ángulo. Entonces, son congruentes. Los dos triángulos rectángulos son congruentes. El segundo criterio, la hipotenusa y un cateto,
Tenemos la hipotenusa y uno de los catetos, uno de los lados, la hipotenusa y uno de los catetos. Entonces, si estos son congruentes respectivamente, entonces los triángulos son congruentes. Hipotenusa y cateto. Hipotenusa y ángulo, ¿verdad? Esos son los dos criterios de congruencia de triángulos rectángulos. Vamos al ejemplo 4.10. En este ejemplo nos dan cuál de los siguientes criterios es utilizado para identificar que el siguiente par de triángulos rectángulos es congruente. Bueno, recordemos que uno de los criterios es si tenemos la hipotenusa y un ángulo agudo, ¿verdad? Claro, tiene que ser agudo, son congruentes respectivamente. El otro es si la hipotenusa y uno de sus catetos son congruentes respectivamente. Entonces, miremos a ver cuál de los criterios se cumple. Entonces, si observamos y hacemos las marcas respectivas, bueno, tenemos que este lado, ¿verdad? Este segmento y este otro son congruentes. Aparte vemos que están opuestos, ¿verdad? Están opuestos a lo que es la hipotenusa. Aquí está la hipotenusa y este está opuesto, ¿verdad? Está opuesto, miren. Entonces, eso significa que esta es la hipotenusa. Tenemos el primer dato que es la hipotenusa. Hipotenusa son congruentes respectivamente. Ahora, ¿cuál sería el otro? Bueno, este es congruente, sería aquí, es congruente con este de acá. ¿Y cómo se llama este? Bueno, este se llama cateto. Entonces ocurre de que tenemos uno de los criterios, ¿verdad?, de congruencia en triángulos rectángulos, que tenemos lo que es la hipotenusa y uno de los catetos, que es el del ejemplo 4.9, ¿verdad?, que acabamos de ver. Entonces, la hipotenusa y ángulo. Por lo tanto, hipotenusa y cateto, mencionábamos que eran los dos criterios. ¿Cuál es la solución? Bueno, ya la habíamos mencionado que era el criterio número 2, ¿verdad? La hipotenusa y un cateto son respectivamente congruentes, ¿verdad? Ese es el criterio que se utiliza en para determinar que estos dos triángulos rectángulos son congruentes. ¿Cuál es la tarea? Bueno, la tarea aquí está en la página 90 a la 91 y tenemos lo que es el ejercicio 4.6, 4.7 y lo que es el 4.8. Bueno, jóvenes, con esto terminamos esta parte.